La Cámara de Diputados evalúa aumentar las sanciones. Esto implicaría una reforma del Código Penal para aquellas personas que agredan a los adultos mayores. También se incluye las agresiones a niños y mujeres embarazadas. El proyecto original contempla también a los trabajadores de la salud y a los docentes, y en principio habría un acuerdo multipartidario para avanzar en el tratamiento. El crecimiento de los delitos contra las personas mayores crece de manera preocupante, porque una persona mayor está en una situación de indefensión, ¿no es cierto?, en comparación con alguien de generación intermedia o un joven. Y las estadísticas crecen anualmente, por eso es necesario un agravamiento de las penas. Diputado, ¿usted cómo imagina el consenso que se puede lograr con otros bloques? Yo entiendo que como es un tema gravitante que genera una gran preocupación en la sociedad, la mayoría de los bloques van a prestar su conformidad para que este proyecto sea sancionado como ley. Agravar las penas en delitos que tienen que ver, por ejemplo, delitos policiales o estafas bancarias, que también se da mucho. En ambos casos estamos hablando de hurto, de robo, de estafas, de maltrato psicológico, etcétera. Agravar las penalidades cuando son víctimas personas mayores, adultos mayores. El debate que se está dando en la Cámara de Diputados ligado con aumentar las penas para los agresores a los adultos mayores parece ser el último eslabón de una cadena. Pensar en las consecuencias, y aún nos queda mucho por reflexionar sobre las causas, puntualmente de cómo una sociedad puede ser causante del maltrato a sus abuelos. Para poder analizar este contexto, estamos junto a Susana Rocha, quien es magíster en gerontología y especialista en educación de adultos mayores. Susana, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, Pablo, Marina, gracias por la invitación. Creo que hace falta que hablamos mucho, que los medios se ocupen mucho más de estas situaciones, de estas circunstancias tristes, pero me parece que hablar solo de los adultos mayores es de un aspecto de la sociedad, porque todos estamos involucrados en el maltrato de algún modo, porque todos alguna vez vamos a ser personas mayores. Y si estamos hablando del maltrato en la vejez, en las embarazadas, en los docentes, es que nos estamos encontrando con los sectores más vulnerables de la sociedad, los sectores más frágiles, ¿no? Entonces creo que lo que hay que repensar es el modelo de sociedad en la que estamos insertos. Uno igualmente ve, Susana, por ejemplo, la agresión contra los niños, contra la mujer o contra los abuelos, que hay un principio como de dominación cultural que está ligado con la idea de la fuerza, con el que yo soy superior a vos, esa situación que es absolutamente aberrante. Digo, ya no es una cuestión de una disputa entre pares, sino de marcar ese estado de superioridad, ¿no? Sí, sí, pero esto parece que tiene algunas razones y algunas consecuencias, por supuesto. Un autor analiza que no nos estamos preparando, no nos estamos educando para ser partícipes de una sociedad. Necesitamos educarnos para ser ciudadanos, básicamente, porque pareciera que estamos raquíticos de ternura, dice él. Y en esto de raquíticos de ternura tiene que ver con la falta del reconocimiento al otro. Quizás para mí, que me dedico al ámbito de la educación, a trabajar con jóvenes y con adultos, por supuesto, una de las soluciones o uno de los caminos puede ser la educación.
Porque para mí la educación sirve también para propiciar encuentros. No se trata solo de respetar al adulto o de no violentarlo, porque esto es gravísimo y es un extremo. Se trata de reconocerlo en su potencialidad, en sus experiencias, poder desplegar esa experiencia en beneficio de la sociedad en la que estamos insertos. Esto a veces no es muy difícil en una sociedad donde se valoriza hasta el exceso la idea de la juventud, el consumo está muy ligado también a esa idea de permanecer jóvenes desde siempre, digamos, de no avanzar en lo que son los cambios de edad y sobre todo en el respeto y en la valorización de lo que el adulto mayor puede aportar, que es muchísimo, porque allí está toda la historia, la vasta experiencia, el saber cómo se hicieron antes las cosas, ¿no? Totalmente, por eso me parece que hay que rescatar palabras como la longevidad, la larga vida. Si una persona ha llegado a 7, 8, 9, 10 décadas, como ahora se está hablando de centenarios y supercentenarios, porque viven más de 100 años y más de 110 años, como ocurre, por ejemplo, en comunidades de nuestro propio país. En San Juan hay comunidades que tienen 120 años. Muy arriba en la montaña, en grupos de autóctonos, ¿no? Culturas autóctonas de nuestro país. Y quiere decir que han llegado los más fuertes, quienes han podido atravesar diferentes crisis y dolores de la vida y se han parado ante la vida y continúan entregándole de lo mejor de sí. A nosotros nos alucina realmente poder conocer las historias de vida de todas estas personas, porque justamente me parece que vivimos en una sociedad donde la instantaneidad y esta sociedad de cotillón, podríamos decir, donde todo es descartable, no hace que podamos darle el verdadero valor que tiene la experiencia, que no es solamente el haber vivido años, sino el haber encontrado respuestas a distintas situaciones problemáticas de la vida, el haber asumido muchas situaciones muy, muy tristes y muy dolorosas. A mí me gustaría compartir con ustedes una frase del creador del Museo Roxen, que para mí es un referente obviamente de vida y plenitud, a los 89 años casi ya por cumplir, quien también formó parte o participó de la Segunda Guerra Mundial, porque él es de origen francés. Y él dice: cada vez que tuve la muerte cerca de mí, me preguntaba ¿para qué habré sobrevivido? Fui descubriendo entonces que mi vida en esta tierra tenía una misión. Hoy sé que la más profunda y original de mis tareas es compartir. Y este libro lo escribió hace 2 años, o sea, tenía más de 85 años cuando lo escribió. Y lo está dando a conocer a todos los jóvenes que se acercan a su museo con un mensaje de paz. Él cree profundamente en la educación, entonces se lo ve trabajando activamente a esa edad. Entonces, yo creo Igualmente ha cambiado, Susana, creo yo, el concepto de el adulto mayor ligado a la ancianidad o a un proceso como de etapa final de la vida. Antes se ligaba a eso, es decir, te jubilás, bueno, estás en la etapa final. Hoy es otra historia, hoy es el comienzo de otra relación, que no está ligada a lo mejor con lo estrictamente formal laboral, pero sí de muchos aspectos. Lo vemos a través del PEAN, pero por ejemplo en los sistemas de salud, que ya no buscan tanto eso de medicar tanto al abuelo, sino darle la oportunidad de la actividad recreativa, cultural, artística, renovarlos plenamente, ¿no? Exactamente, a eso iba, es decir, que no es solamente el respetarlo, el no agredirlo en la calle, el no abusarse de su jubilación, el maltrato extremo que quizás no se dé en todos los casos, pero sí es grave igualmente, sino que me parece que lo central acá es poder recuperar toda esa experiencia y ese protagonismo de los adultos que puedan ser quienes son. A mí me alucina también una frase de una persona que trabajaba con nosotros que frente a convocarla para una tarea concreta nos dijo: no sabía todo lo que tenía dentro mío hasta que me dieron la posibilidad de liberarlo. Y creo que es la sociedad la que se tiene que ocupar de esto. Santiago Bullón también dice que vivir es un don del ser superior, pero hacerlo en paz es un derecho social. Susana, quería consultarle qué le parece esta iniciativa que se está tratando de trabajar en la Cámara de Diputados y que busca agravar los delitos, las agresiones contra las personas, los adultos mayores. ¿Usted cree que agravar las penas puede ser un paliativo, puede ayudar a solucionar esta problemática? La verdad que no me he especializado tanto en esta cuestión, solo creo que para poder construir la paz debemos estar todos incluidos y esto construirlo a lo largo del tiempo. Va a costar, pero creo que si los medios de comunicación, yo también quiero traer a colación un documento que ha sido firmado por varios estados iberoamericanos y que propone en sus diferentes artículos
modelos, básicamente la toma de conciencia. Y esa toma de conciencia de la existencia y del crecimiento de las poblaciones cada vez más mayores en nuestras sociedades, tiene que ver también con la difusión de sus derechos, con el trabajar en pos de su beneficio y de su bienestar, y también alude a la importancia de la educación como posibilidad de emancipación de las personas mayores. Lo decíamos en el avance, daría la impresión también de que aparece como un error o un atajo pensar que solo el agravamiento de penas resuelve problemas sociales. Digo, pensándolo en la edad de imputabilidad para los chicos. Bueno, bajamos la edad de imputabilidad o los ponemos a la par de un adulto y con eso ya pensamos que se puede garantizar de que un niño no va a salir a robar. O en este caso, digamos, que si le damos un año más de pena al que le pega a un abuelo va a dejar de pegarle, cuando en realidad los problemas son sociales, culturales, de valorización hacia el otro, no de código penal, ¿no? Exactamente, yo creo que tiene que ver con esto de la inclusión y de tratarnos mejor a lo largo de toda la vida y construirnos juntos también. Por eso insisto que la educación es una alternativa para reunirnos, para conocernos, para la educación pensada como a lo largo de la vida también, y una educación que propicie intercambios, que propicie encuentros entre las diferentes personas. Y en esos tramos educativos poderle dar voz a las personas mayores, porque no están siendo miradas y tampoco son mirados los niños y los jóvenes. Entonces, que una persona mayor pueda dedicarle un tiempo a un niño, a un joven, preguntarle qué le pasa y mutuamente, es fundamental, es valiosísimo, no solamente para ocupar ese tiempo, para que esa persona se divierta o pase un rato con otro, sino realmente para encontrar soluciones entre todos. También quiero compartir, recuperando este libro de Santiago Bullón, digo que las personas a veces son confinadas a un geriátrico o al último lugar del hogar. Y en realidad, él dice a esta edad, no conozco el aburrimiento, no lo concibo, desconozco la soledad y el encuentro en la acción le da el sentido a la vida. Entonces me parece que también a lo que alude este documento es que en estos tramos educativos, en estos nuevos proyectos, debemos convocar a las propias personas mayores porque seguro que tienen mucho para decir. Susana, para los ancestros, las culturas primitivas o para muchas de ellos, la figura del adulto mayor era la figura más respetada, ¿no? ¿Cree que este desplazamiento en el lugar que ocupa el adulto mayor tiene que ver con la valoración del sistema productivo, estar, no estar en una edad? ¿Por qué hubo ese cambio? ¿Por qué se dio? Totalmente. Estamos en una sociedad totalmente consumista. Ojalá consumiéramos un poco más de experiencia y de sabiduría, pero tengo conocimiento también de algunas culturas orientales donde el respeto y el valor al adulto mayor sigue permaneciendo. Sin embargo, son las personas mayores de 70, 80 años los que trabajan en la calle como cartoneros, que no gozan de una jubilación. Es decir que en la teoría y en las palabras sí se lo sigue venerando, pero en unas sociedades hiperconsumistas como lo están siendo China, Japón, Corea en este momento, también el adulto mayor que ancestralmente ocupaba el primer lugar en estas culturas pasa a ser desplazado por los bienes materiales. Entonces, por eso insisto en que me parece que tenemos que repensar el modelo en el que estamos viviendo y que estamos haciendo entre los seres humanos. Y ser violento con un adulto mayor no es ir al extremo y pegarle, sino que hasta esa instancia hay muchas maneras de ejercer la violencia también. Exactamente, tal cual, así es. Susanna, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar. No queríamos quedarnos solo con un contexto que es técnico-legal porque entendemos que siempre es la última instancia de un problema que nace en otro lado y que tiene que ver con esta tolerancia, con escuchar, con valorar, con recuperar la memoria. También está ligado con esto, el concepto de lo que otros han hecho y no quedarnos solo que nosotros somos capaces de construir todo el tiempo el mundo. Hay instancias que debemos recuperar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Vamos al Compacto Nacional de Noticias.